Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Continuamos con la semana de Lovecraft. Hoy estamos en el segundo día y os voy a traer un relato que abre toda una nueva mitología que está añadida a los mitos de Cthulhu y todo el círculo de Lovecraft. Es el llamado Rey Amarillo, con varios relatos. El primero de ellos, el misterioso signo amarillo. Todo esto escrito por Robert W. Chambers. Antes de empezar este relato os debo decir que el primer relato que hicimos ayer, El vampiro estelar, tiene una continuación, pero esta la trataremos mañana. Hoy quiero tratar y mostraros el misterioso signo amarillo y lo que implica, lo que hay detrás, los secretos de todo este relato. Os debo decir que el autor, Robert W. Chambers, para mi gusto es alguien con un estilo muy diferenciado, diferente a Lovecraft, alguien que es más directo, provoca terror conociendo a los personajes, incluso coloca varios diálogos entre ellos en el relato, algo que no suelo ver en los relatos de Lovecraft. El señor Chambers utiliza un poco más el sentimiento humano para provocar el terror más absoluto, pero es más directo en ello. Con todo esto, vamos a empezar. El signo amarillo. Autor Robert W. Chambers. Un extraño pintor se encontraba terminando un cuadro en su estudio. Cuando tomaba un descanso, abría la ventana y perdía su mirada en la calle. Allí se encontraba una iglesia y el pintor miraba cómo entraban y salían decenas de personas. Aquella mañana se dio cuenta de algo muy extraño. Allí se encontraba una figura, un hombre muy raro que le estaba vigilando desde la distancia. Este hombre se metió en la iglesia y el pintor, no le dio mucha importancia. A lo largo de la mañana, el pintor volvió a abrir la ventana y descansar su mente perdiendo la mirada. Pero allí se encontraba el mismo hombre observándolo desde allí abajo, desde la distancia. El pintor se quedó mirándole porque ya le empezó a parecer raro. ¿Qué hacía ese hombre mirando a su ventana? Porque parecía vigilarle. Y mientras le miraba, descubrió algo. El rostro de esta persona misteriosa, la cara, evocó en él imágenes muy raras, imágenes de gusanos moviéndose, algo muy desagradable, ya que parecía que este hombre tenía la cara repleta de bultos, una piel grisácea como la de un cadáver. Parecían gigantescos gusanos, esa cara hinchada. El pintor, al descubrir ese rostro, sintió náuseas, apartó su mirada, cerró la ventana y rápidamente, para olvidar lo que había visto, continuó con su obra, con su cuadro que llevaba más de 3 semanas pintando. Lo que pasa que, estando un poco alterado por lo que había visto en el rostro de este hombre, tomó una tonalidad un poco más grisácea de lo normal en la piel de la mujer que estaba pintando. Y esto provocó, también una imagen grotesca, porque cada vez que pintaba y tenía la imagen de ese hombre, la piel de la figura de la mujer que estaba pintando en el cuadro pareció enferma. Utilizó la esponja con aguarrás para borrar ese tono que se había equivocado y la enfermedad se extendió por el cuadro. Parecía que la piel de esa mujer se había podrido en el cuadro. El pintor se encontraba con Tessie. Tessie era la modelo que le ayudaba a pintar el cuadro. Era una mujer de extrema belleza, una mujer muy hermosa que le permitía dibujar la belleza en sí misma de la figura de la mujer. Tessie, al observar cómo el cuadro, que llevaba 3 semanas haciendo, se había estropeado, se fijó en que su amigo, el pintor, se encontraba muy nervioso
y se acercaba mucho a la ventana, mirando disimuladamente. Entonces Tessie, que se dio cuenta de esto, también se asomó a la ventana. El hombre de la cara pastosa seguía observando en la distancia. Tessie entró en shock. Le confesó al pintor que aquel extraño hombre había aparecido en uno de sus sueños, un sueño que tuvo en marzo hace ya un tiempo, y que era un sueño que jamás podría olvidar, sobre todo porque esa persona era la misma que estaba en sus sueños, una persona singular, la persona de la cara hinchada. Entonces Tessie le contó con bastante intriga a su amigo pintor el contenido del sueño. Empezaba con algo que le impulsaba a levantarse de su cama y abrir la ventana. Cuando abrió la ventana del sueño, escuchó un sonido de un carro que se acercaba desde la oscuridad de aquella noche al final de la calle. El carro, cuando empezó a dibujarse en la calle, mostraba un ataúd de cristal, y en este ataúd había una persona dentro, el pintor. La persona, el pintor que estaba en el ataúd, estaba viva. Intentaba salir, abrirlo, pero no podía. El hombre de la cara hinchada era quien manejaba el carro y paró justo debajo de la ventana de Tessie. Tessie recuerda haber tenido ese sueño por lo menos 2 veces y despertar con la ventana abierta cuando sabía que se había ido a dormir con la ventana cerrada. A la mañana siguiente, este sueño no alteró mucho al pintor, porque pensó que, bueno, era un sueño más. El pintor era un hombre realmente científico, no creía en los sueños ni en estas cosas, pero sí que tenía el espanto de haber visto a ese hombre. A la mañana siguiente, Thomas, el Botones, se acercó a casa del pintor, le trajo el periódico y Thomas vio también cómo el pintor se asomaba nervioso a la ventana en varias ocasiones. Allí se encontraba el extraño hombre, el hombre gusano, en esa iglesia, observándolo nuevamente. Entonces el pintor le preguntó a Thomas si sabía algo sobre ese extraño hombre. Este le confesó que el hombre era el vigilante nocturno de la iglesia y no le gustaba nada, verlo por allí constantemente. De hecho, ese extraño hombre también se fijaba en Thomas y en sus amigos, como si les observase constantemente. Thomas una noche se cansó de esas miradas, se acercó al hombre y le dijo: «¿Qué miras, babosa repugnante?», y le dio un guantazo en toda la cara de pastel. Lo que pasó le hizo salir corriendo a Thomas, salir corriendo con el más extremo terror, ya que cuando le pegó el guantazo, el hombre le agarró de las muñecas. Al retorcerle el puño, se le cayó un dedo en la mano de Thomas. Claro, esto causó un impacto en Thomas. ¿Cómo que se le había caído un dedo a ese hombre? Bueno, cuando Thomas se marchó de la casa del pintor, el pintor se asomó nuevamente a la ventana y seguía allí el hombre vigilándole. Pero le entró un escalofrío tremendo al pintor cuando comprobó que en la mano derecha de este hombre le faltaba un dedo. Esto, le hizo ponerse extremadamente nervioso, muy nervioso, hasta que a las 9 apareció Tessie. Tessie, decidió instarle a empezar un cuadro nuevo, porque ya sabemos que había destrozado el primero, y juntos, empezaron a hacerlo. Ella empezó a posar para él, empezó a dibujar, y en un momento dado, en la conversación típica, mientras pintaban, le dijo que había quedado con unos amigos, que allí había conocido a una persona que le gustaba, un chico que le gustaba. El pintor
empezó a olvidarse un poco del hombre y se centró en Tessie. El pintor sentía que cuando Tessie se enamorase de alguien la perdería para siempre, ya no sería su modelo o tantas veces no podría utilizarla como modelo. El pintor sentía algo por ella, pero nunca se lo diría, se lo callaría y dejaría que su modelo, siguiera una vida con otra persona. Entonces el pintor le confesó que aquella noche él también había tenido un sueño relacionado con el sueño de Tessie. Y él le decía que el sueño lo tuvo porque se condicionó al escuchar el sueño de Tessie. En este sueño él estaba en el ataúd de cristal. No podía moverse, pegaba a la tapa y ésta no se abría. El ataúd iba en un carro y el carro iba por la calle en la más oscura noche. El hombre que portaba ese carro era el hombre de la cara hinchada y paró el carro frente a la ventana de Tessie. En el sueño cuenta cómo Tessie se asomó, tenía una mirada perdida, pero desde el ataúd de cristal pudo ver el rostro de Tessie. Tras contarle el sueño, Tessie empezó a temblar. Se había asustado mucho por los detalles que contaba en el sueño, detalles que eran los mismos que no le contó al pintor, pero que eran los que aparecían en el sueño. Tan estaba alterada Tessie que el pintor dejó de pintar, se acercó a ella y con sus 2 brazos le dio un enorme abrazo. Apretó su cuerpo contra el suyo. Se miraron a los ojos y ella le confesó el amor que sentía desde hace mucho tiempo por el pintor. El pintor no supo qué contestar, lo único que hizo fue besarle en sus labios. Pasaron los días. El pintor estaba muy alterado, no solo por el hombre, sino también por lo que había pasado con Tessie. Entonces decidió dar un paseo aquella noche, un paseo nocturno solitario, para reflexionar. Y al acercarse a la iglesia, se encontró con el hombre extraño, de frente. El hombre dijo algo, se lo dijo directamente al pintor, pero el pintor no lo entendió. Sonó como un balbuceo, como un murmullo. Al llegar a casa, el pintor se fue a dormir y en ese sueño empezó a entender las palabras que le había dicho ese hombre. Era exactamente: ¿has encontrado el signo amarillo? De forma repetida: ¿has encontrado el signo amarillo? ¿Has encontrado el signo amarillo? Entonces se despertó sudando, bajó al estudio y allí estaba Tessie junto a la ventana. Él le regaló una cruz con una cadena de oro, y ella un broche de ónice negro que tenía incrustado un extraño símbolo, una letra de oro. No era árabe, no era chino, no parecía pertenecer a ningún idioma conocido. Ella decía que lo había encontrado el mismo día que tuvo ese misterioso sueño. Al pintor le pareció curioso ese signo y Tessie se lo colocó en la camisa. Al día siguiente el pintor resbaló y se cayó al suelo en el estudio, haciéndose daño en las muñecas. Tessie empezó a ayudarle con la pintura, con las cosas de la casa, hasta que en un momento dado, por andar un poco en su casa, reparó que en su biblioteca había un libro que él no reconocía. Allí había un libro con unas tapas de piel de serpiente que él sabía que no pertenecía a él, que no era suyo. Tessie se acercó, le ayudó a bajar el libro y el título de este libro era El Rey Amarillo. El pintor gritó, le dijo a Tessie que soltase ese libro, porque ese libro no era suyo, alguien lo había puesto ahí y además pertenecía a uno de los libros prohibidos que nadie jamás debería leer. Tessie lo agarró y se lo llevó al fondo de la casa para hojearlo, ya que el pintor le había causado, cierta curiosidad al negarle su lectura. El pintor se puso muy nervioso, fue a buscar a Tessie y cuando la encontró,
ésta yacía sin sentido en el suelo, con el libro abierto. Durante horas Tessie no hablaba, estaba pálida e inmóvil. El pintor decidió leer El Rey Amarillo a pesar de que no quería hacerlo, y lo hizo para descubrir cómo recuperar a Tessie. Cuando acabó de leerlo, Tessie empezó a hablar y los dos comentaron el contenido del libro. Ella le suplicó que tirase el broche de ónice al suelo y que lo destruyera, que dejase ese broche. Pero él sabía que el broche era el signo amarillo que aparecía en El Rey Amarillo en ese libro y no quiso deshacerse de él. Por extrañas razones que no comprende, quiso mantener el signo. Los dos hablaron sobre el Rey Amarillo, sobre la máscara pálida, sobre el dios Astur y Casilda, mientras que la noche iba cayendo y se hacía cada vez más oscura con una espesa niebla. Entonces, a las 12 de la noche, empezaron a escuchar un carro que venía del final de la calle, un carro que paró en la puerta del estudio del pintor. Mirando por la ventana, allí estaba ese carro y también el ataúd de cristal. Sabían lo que iba a pasar, echaron los cerrojos, aunque sabían que era imposible retener a ese hombre de la cara hinchada. Pero también sabían que lo que quería el hombre era llevarse el signo amarillo. Cuando el hombre llegó a la puerta, ésta empezó a podrirse y cayó. Cuando el hombre tocó la madera, se pudrió completamente y los cerrojos cayeron al suelo. Cuando el hombre misterioso se quedó mirando frente a frente al pintor, este le arrancó el signo, el broche de ónice que tenía en la camisa y le dio un gran golpe en la cabeza, haciendo que el pintor perdiera el sentido y cayera al suelo, desmayándose. Mientras se desmayaba, escuchaba los gritos tremendos de dolor de Tessie, gritos insufribles, gritos extremos, pero todo acabó en silencio. Cuando él despertó, Tessie estaba muerta y a su lado estaba el hombre de la cara pastosa. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Él sabía que el signo le había salvado, pero que el Rey Amarillo vendría por él. Entonces, escribiendo todo lo que había pasado en estos días, aguardó la muerte. Una muerte que no es descrita en el relato, pero que indudablemente alguien vino a por él. Aquí tenemos el relato del Rey Amarillo. Hay muchas cosas que no cuenta el relato, pero que pertenece a un lore que está en otros relatos, sobre todo escritos por Chambers. ¿Quién es el Rey Amarillo? ¿Qué es ese signo? El signo amarillo que parece salvarle primero la vida, pero para después perecer porque vendrían otra vez a por él. Veréis, esta es una representación del Rey Amarillo pintada por mí. Si os ha picado la curiosidad sobre el Rey Amarillo, en el signo amarillo no nos lo describe, pero podemos traer relatos con sus descripciones. Hablaremos de esas cornamentas, de ese rostro sin rostro que realmente porta, de lo que implica el signo amarillo que porta el libro. Este relato creo que ha sido intenso. Hemos visto un estilo totalmente diferenciado del señor Chambers al de Lovecraft, pero nos habla nuevamente de la constante, de libros que tienen conocimiento prohibido de épocas remotas donde antes reinaban seres superiores a nosotros. Ese conocimiento nunca podrá llegar al hombre, porque de intentar entrañar sus misterios, serán los propios dioses o seres los que vendrán a impedirlo, porque es un conocimiento que no puede digerir el hombre. Esto se extrapola a lo que vemos hoy en día en el esoterismo, en las logias. El iniciado, antes de llegar al grado 33, tiene que asimilar el conocimiento que ha sido protegido durante milenios
un conocimiento que no es para el pueblo y que está encriptado para ese iniciado, tiene que protegerlo. Y cuando llegue al grado 33, borrarlo todo y empezar con el nuevo camino, que esa sería una parte más complicada. Con esto acabamos el segundo vídeo sobre el relato del signo amarillo. Espero que haya sido de vuestro agrado y mañana nos volveremos a ver. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.